les estaba mencionando, ya este diagrama ya lo hemos trabajado un poquito, entonces en el análisis hemos trabajado requerimientos tanto del sistema de información como de bases de datos, ¿no? También trabajamos diseño conceptual. En el diseño conceptual nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar el modelo entidad-relación, ¿cierto? Identificamos entidades, atributos, relaciones. La clase anterior hicimos un ejercicio. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es elección del sistema gestor de bases de datos y diseño lógico. Este diseño físico instalación y mantenimiento prácticamente ya el tutorial está en línea. No sé si se recuerdan un tutorial que yo trabajé sobre DDL y DML. Resulta que cuando uno hace el diseño físico, uno trabaja básicamente con el lenguaje de definición de datos, es decir, con el lenguaje DDL. Y para instalar la base de datos, llenarla con información y todo eso, se trabaja con el lenguaje DML. Sin embargo, yo a ustedes les voy a dar una clase muy corta sobre Access, con este ejercicio que estamos trabajando sobre diseño físico. Pues ustedes ya deben haber hecho el videotutorial de Access, ¿no? A esta altura de la vida. Entonces, arranquemos con lo que es la elección del sistema gestor de bases de datos. Recordemos que nosotros en este momento estamos haciendo el diseño, pero nosotros necesitamos algún software para crear nuestra base de datos. Ese software se llama SGBD o Sistema Gestor de Base de Datos. ¿Sí? ¿Qué es? Es básicamente que nos permite mantener, crear la base de datos, darle uso, ingresar información. Ahora, ¿de qué depende el software que nosotros elijamos? Depende del modelo que necesitemos trabajar. Por lo menos nosotros en este momento todos estamos trabajando con el modelo relacional. Es decir, que nuestras bases de datos son relacionales. Hay entidades, hay relaciones. Las relaciones es la que se establecen entre dos o más entidades. Hay otros modelos que es el modelo orientado a objetos, objeto relacional y multidimensional. El modelo que creamos la clase pasada hay que convertirlo a un ¿qué? A un modelo relacional, ¿vale? Hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de software para el modelo relacional. Por ejemplo, está Oracle, ¿sí? Está DB2 de IBM, está SQL Server de Microsoft, está Interbase de Borland. Hay muchísimos. También está Microsoft Access, que es el que vamos a trabajar. Entonces, este tipo de software es el que nos sirve para crear bases de datos relacionales. Nosotros en ningún momento vamos a trabajar bases de datos orientadas a objetos ni nada por el estilo. Hay que tener en cuenta el momento de elegir nuestro sistema gestor de bases de datos. Hay que tener en cuenta dos cosas: factores técnicos y factores no técnicos. Los factores técnicos, uno piensa en cosas como la fiabilidad, ¿no? Uno empieza a buscar sobre ese software a otras personas cómo les ha funcionado, qué tal les ha parecido. Seguridad, qué tan seguro es, qué herramientas de seguridad ofrece el software. Capacidad, porque hay sistemas gestores de bases de datos que tienen un límite y son muy limitados. Entonces, la cuestión de capacidad. Y las herramientas con que tenga ese software para nosotros poder administrar o crear nuestras bases de datos. Por ejemplo, Access es un sistema gestor de bases de datos de Microsoft y tiene muchísimas herramientas. A ustedes les va a parecer muy fácil trabajar en Access porque básicamente en ningún momento se trabaja con código, es simplemente trabajar diseño, hacer armar las tablitas, las relaciones se arrastran, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, son grandes herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Entre los factores no técnicos, entonces, pues está uno de los más importantes, que es el costo. Uno no se puede desbocar a decir, voy a utilizar Microsoft SQL Server, ¿sí? Sabiendo que es un sistema de base de datos que es muy costoso, ¿sí? ¿Listo? Y aparte de eso, aparte de tener ese software, debes comprar un equipo que te administre eso, o sea que necesitas comprar hardware, ¿no? Entonces, porque SQL Server, de nada te sirve tener un grandioso software si la máquina donde lo instalaste es una basura. Entonces, la idea es que también se invierta en hardware. Costo de mantenimiento, ¿sí? Mantener un software de estos cuesta dinero, usted tiene que contratar a alguien. Si uno no lo está haciendo, hay que contratar. Recordemos que lo llamamos el DBA, el Database Administrator, o administrador de bases de datos, que es la persona encargada de hacer el mantenimiento, ¿sí? Eso lo contamos también como personal, costo de personal. Bien, entonces, pues nosotros ya elegimos el sistema gestor de base de datos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar un sistema gestor de bases de datos relacional, ¿cierto? Que es en este caso Microsoft Access, ¿vale? Que es con el que contamos. Algunos que tienen Mac, por ahí
Les había comentado que pueden utilizar FileMaker, también sirve para crear bases de datos relacionales. Pasemos entonces al diseño lógico. Nosotros ya anteriormente hicimos el MER, modelo entidad-relación, ¿cierto? Que nos salieron una serie de tablitas, unas relaciones, allí identificamos atributos, etc. Pero entonces, después de elegir el software, nosotros decimos, listo, ya voy a utilizar este software. Ahorita, ese diseño que hice, lo tengo que acondicionar para que funcione en ese modelo relacional, ¿sí? Es decir, hay que convertir prácticamente ese modelo que hicieron a tablas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a obtener el modelo relacional, o lo que conocemos algunas personas como el modelo de entidad-relación normalizado, ¿vale? Entonces, este es el esquema conceptual que habíamos hecho anteriormente, ya ustedes lo conocen. Aquí yo le había puesto que faltaba normalizar. Bien. Yo lo acomodé así, ¿sí? Cada uno tiene su forma de hacer ciertas cosas. Yo lo voy a explicar de esta manera. Yo lo definí básicamente en 3 pasos para convertir del modelo conceptual al modelo lógico. Entonces, yo primero lo que hago es revisar las relaciones. ¿Qué relaciones se revisan? Muchos a muchos, uno a uno y uno a muchos. Después de haber revisado las relaciones, vamos a revisar nuevamente las relaciones y asignarle atributos si es necesario. Y en el punto 3 está la cuestión de normalización. Entonces, hay 6 tipos de normalización. El IB a ustedes les exige las 3 primeras. ¿Vale? Entonces vamos a ver la primera forma normal, la segunda y la tercera forma normal. Entonces vamos a arrancar con lo que son revisión de las relaciones. Entonces vamos a arrancar con la primera relación, que es muchos a muchos, ¿sí? Entonces aquí puse un ejemplo, ustedes ya más o menos lo conocen, profesores, grupos, ¿no? Entonces un profesor puede enseñar en muchos grupos y un grupo puede tener muchos profesores, ¿no? Entonces, aquí puse unos puntos suspensivos porque pues mi interés no era llenar eso con los atributos, sino estudiar más bien la relación. Entonces, allí en color naranja les puse que la relación muchos a muchos da origen a una nueva tabla y se generan 2 relaciones tipo uno a muchos. Es decir, esta relación que se llama enseña se debe convertir en ¿qué? En una tabla, ¿sí? Todas las relaciones muchos a muchos hay que destruirlas, hay que quitarlas. ¿Y cómo se quitan? Cambiando esto por una tabla. Entonces vamos a ver, los atributos de la nueva tabla están compuestos por las claves primarias o PKs o primary keys, como los quieren llamar, de cada una de las tablas. Por ejemplo, ¿cuál es la llave primaria del profesor? Y del profesor, y aquí le puse entre paréntesis PK o primary key y los mismos grupos, ¿no? Entonces primary key es y de grupos. Entonces esta tabla enseña debería contener la llave primaria y de profesor y la llave primaria y de grupo, ¿cierto? Ahora, cuando está aquí se conoce como llave primaria, pero cuando se ponen aquí en enseña se conoce como llave foránea o foreign key. Aquí está. Entonces, miremos allá cómo quedó la relación. Se quitó la relación directa entre profesores y grupos y se creó una nueva tabla. Yo esa tabla la llamé profesores grupos, ¿sí? Si uno no encuentra un nombre adecuado, entonces el nombre más adecuado es utilizar el nombre de las 2 entidades, profesores y grupos. Entonces, miren, los grupos están relacionados con profesores grupos y profesores también están relacionados con profesores grupos. Esta tabla que se agrega en el centro hereda, digámoslo así, las relaciones muchos. Miren que este heredó muchos aquí, este heredó muchos. Y las otras deben heredar un 1. ¿Listo? Ahorita vemos por qué. Bien, vamos a ver cómo se lleva esta tabla a la práctica. Miremosla acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la tabla profesores. Entonces está el ID de profesor. Tengo 3 profesores: Robinson, Mayra y Fernández, ¿sí? Y tengo grupos. Tienen unos IDs y tienen unos nombres. Tengo el grupo 2, el grupo 1 y el grupo 5. Esto no necesariamente debe estar en orden, ¿no? Lo que sí es que los IDs deben ser únicos. Yo aquí no me voy a encontrar nunca con un ID 2 nuevamente. Bien. Ahora mira, una pregunta. Si vos asignás los IDs que vos quieras, o sea, que no se pueden repetir, sí, no es más probable que te equivoques porque no lo hacen, ¿cómo es que se llama? Autoincremento. Por eso, esto ya lo hace uno cuando ya estés desarrollando la base de datos de forma física, entonces tú pones la base de datos que administre esos IDs, ¿sí? Miremos allá cómo quedó. Profesores grupos.
¿Qué les da a conocer esta primera relación 1 aquí y un 2 acá? Que usted enseña. Que Robinson me enseña de de 10-1, ¿cierto? La segunda, ¿qué quiere decir? María me enseña octavo. La tercera, ¿sí? Y esa es la forma como se almacenan los datos. Para no tener que almacenar el nombre nuevamente allá. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo Robinson, aquí tengo Robinson, aquí tengo Robinson, y me da por cambiarle el nombre a Robinson, me toca cambiarle el nombre no solamente aquí, sino en todas las relaciones que aparezcan. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente cambio el nombre de Robinson acá, y ya. Pero no se puede hacer una tabla, o sea, uno que es el Robinson enseña grupo décimo uno, décimo dos y octavo, en la misma tabla, ¿sí me entiendes? Ah, o sea, ¿aquí en esta tabla o aquí en la misma tabla? No, en la misma línea, ¿no? En la misma línea, el mismo registro. Ajá, O sea, poner aquí, por ejemplo, 1, Robinson 10-1. ajá, ¿Cierto? Pero entonces mira lo que sucedería, tendrías que poner 1 Robinson 10-1, luego te quedaría 2 Robinson 10-2, ¿cierto? Y eso es redundancia porque tienes el nombre Robinson repetidos muchas veces. No, porque recuerden que los atributos deben ser atómicos, no podemos tener varios valores en una misma celda. ¿Sí te acuerdas? Por ejemplo, la cuestión de los hobbies, claro que ahorita lo vamos a volver a ver. ¿Listo? ¿Es necesaria la tabla de? Sí, recordemos que la relación muchos a muchos se debe destruir. ¿Cómo se destruye? Se crea una nueva tabla y esa tabla hereda las llaves primarias de ambas. O sea que apenas se puede tener muchos. Muchos a muchos no debe existir. No debe existir. Todas las relaciones muchos a muchos se quitan. Todas. ¿Vale? Y se crea la tabla y hereda las llaves primarias de ambas. ¿Sí? Mira que aquí tenemos la llave primaria y del profesor y del grupo. Ahí me mandó el ID, ¿no? Robinson enseña. Claro, claro. Miren que no es complicado. Recuerden, las relaciones muchos a muchos se destruyen, ¿cierto? Ahora, aquí le llamamos primary key, ¿no? Llave primaria, en este punto. La llamamos ya primary key. Pero cuando está aquí, ¿cómo la llamamos? Llave foránea o foreign key. Aquí I de profesor es un primary key, pero cuando la tenemos aquí, ¿cómo la llamamos? Foreign key. Es más, miren que aquí la llave foránea se puede repetir, ¿cierto? Pero la llave primaria nunca se debe repetir. Por eso las relaciones muchos a muchos, ¿cierto? Acá se pueden haber muchos registros. ¿Cómo leeríamos esto? Por ejemplo, Robinson puede tener muchos grupos. Miren que aquí están muchos, ¿cierto? Ahora, en esta tabla profesores grupos, un grupo pertenece a un profesor. ¿Sí? Lo mismo por acá. Un grupo puede estar asignado, puede tener muchos registros en esta tabla. Y un grupo que nos encontremos aquí pertenece o está ligado a un grupo en esta tabla. Lo que hicimos fue, me devuelvo, quitar la relación muchos a muchos y dimos origen a relaciones uno a muchos. ¿Sí? Siempre las relaciones muchos a muchos se eliminan. Continuemos. Miremos la relación 1 a 1. Entonces, la relación 1 a 1, pues hay varias opciones. Hay autores que dicen que las tablas se deben combinar, que no deben existir relaciones 1 a 1, pero eso ya depende de cada cual. Yo les puse aquí que una entidad hereda la clave primaria de las entidades que intervienen en la relación. Es decir, si tengo dos entidades, una de ellas hereda la llave primaria de la otra. Entonces, vamos a suponer este ejemplo. Trabajador y departamento. Entonces, un trabajador dirige un departamento y un departamento es dirigido por un trabajador, ¿cierto? Entonces, tenemos dos opciones. Que el trabajador herede la llave primaria de quién? De departamento. Miren que aquí la heredó como foreign key, ¿cierto? O tenemos la opción 2, que es que el departamento herede la llave primaria de trabajador, ¿cierto? Vamos a ver cuál de las dos es mejor. ¿Sí? Departamento. ¿Claro hasta allí? Mira que el trabajador tiene una llave primaria, ¿sí o no? Que es I de trabajador. Departamento tiene una llave primaria que es I de departamento. Como la relación es 1 a 1, la idea es que este herede de esta o viceversa. Entonces, miren que aquí en la primera opción, trabajador heredó I de departamento, ¿cierto? Y en la segunda, departamento heredó ¿a quién? A I de profesor. Ah, me equivoqué, es I de trabajador, ¿no? Pero ¿por qué sigue habiendo la relación entonces? ¿Cómo? ¿Por qué sigue estando la relación 1 a 1? Si ya desde el
Porque para poder ligar, digamos, un trabajador a cada departamento, uno de los dos debe heredar la relación. Vamos a verlo en tablas para que les quede más claro. Miremos aquí. La opción 1, donde el trabajador heredó la llave primaria del departamento. Miren que ya se la agregué como columna, ¿cierto? Entonces tenemos ID de trabajador, tenemos nombre, entonces aquí hay varios trabajadores, está Robinson, Mayra, Fernanda, Constaín y Livia, ¿cierto? Y aquí lo voy a asignar el departamento. Entonces, ¿qué indica esto? Que Robinson tiene a cargo el departamento de sistemas y aquí Constaín tiene a cargo el departamento de ventas. Pero notemos algo, si yo hago la relación así, es decir, si el trabajador hereda el ID de departamento, hay personas que obviamente no tienen departamentos a cargo, ¿cierto? Eso quedaría como ¿qué? Nulo o null. Ese valor null es un valor que se trabaja en bases de datos. Entonces allí yo les puse que los valores null no son convenientes en el diseño. Vamos a ver la opción 2, ¿qué sucederá? Es decir, trabajador no heredó nada, sino que la que heredó fue departamento heredó y de trabajador. Miremos allí que sistemas, ¿quién dirige sistemas? Uno que es Robinson y ventas lo dirige en este caso Mayra. Aquí le puse Mayra, ¿cierto? Entonces miren que ¿ustedes ven algún valor null por acá? No. ¿Cuál les parece mejor, la opción 1 o la opción 2? La opción 2. Entonces por eso yo podría haberlo dejado así como diseñador de base de datos, pero si tengo 2000 profesores y solamente hay 3 departamentos, ¿qué quiere decir? Que voy a tener 2997 nulls, ¿cierto? Y el resto, los tres profesores que están acá, pues iban a tener un valor. Entonces la idea es escoger pues la mejor opción, ¿no? En este caso, pues la mejor opción es la opción 2, ¿vale? Entonces, departamento hereda y de profesor. Eso. Trabajador, qué pena, me equivoqué. Hagamos un review. ¿A muchos qué debe pasar con la relación? Se elimina y se debe crear una tabla intermedia con los IDs de la relación, de las tablas. 1 a 1, ¿qué sucede? Se hereda. Una entidad hereda la ID del otro. ¿Listo? Vamos a ver 1 a muchos. Entonces, 1 a muchos es muy sencillo. Básicamente lo que sucede en 1 a muchos es que la entidad que tiene la cardinalidad muchos hereda el ID de la otra entidad. Por ejemplo, en este caso, un cliente puede hacer muchos pedidos y un pedido es hecho por un cliente. Entonces, ¿cuál de las dos tiene muchos? Pedidos, ¿cierto? Tiene la cardinalidad muchos. Entonces, pedido va a heredar el ID del cliente. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Miren, aquí está el ejemplo. Entonces tenemos 5 clientes: Robinson, Mayra, Fernanda, Constaín y Livia. Y en pedido le puse el ID del cliente. El primer pedido en esa fecha, ¿quién lo hizo? Robinson. El segundo pedido, Robinson. El tercer pedido lo hizo Mayra. El cuarto por ahí, ¿cierto? Entonces, así es como se hacen las relaciones. Si yo en la tabla cliente pongo ID de pedido, ¿ustedes creen que se podría hacer esa relación? Si yo aquí en cliente le agrego una columna que se llame ID de pedido y allá quito eso. O tendría que poner cada pedido la unidad. Me tocaría que repetir Robinson pedido 1, Robinson pedido tal cosa, pero entonces la idea, eso generaría redundancia. Poner una tabla con los pedidos que tengo y asignar un ID para Eso. poder relacionar. Entonces lo más sencillo es, cuando tenemos una relación 1 a muchos, la entidad que tiene la cardinalidad muchos hereda el ID del otro. Bueno, otra cosa es que estas relaciones 1 a muchos también se conocen como entidades fuertes y entidades débiles. Por decir algo, la entidad débil no existe si no está la entidad fuerte. Por ejemplo, en el caso que estamos trabajando cliente mascota, una mascota no puede existir si no existe un cliente. Y así es dependiente. Esta depende de esta. Ahora, miremos acá. ¿Qué pasa si yo tengo estos datos en mi software? Ya está funcionando mi base de datos, tengo esos datos. Y yo elimino aquí, de esta tabla, elimino a Robinson. ¿Qué debería suceder? Nada. Se deberían eliminar No. estos dos registros, ¿cierto? Porque no, como esto es dependiente, no puede existir algo acá que no exista acá.
eso es lo que conocemos como integridad referencial. Es decir, si yo elimino algo de acá, se debe eliminar también de las tablas que esté relacionada. Imaginémonos el complique de eso que yo, por ejemplo, este periodo me dé por eliminar a un estudiante que no volvió. Eso se hizo años pasados. Se elimina también. Y si me vienen a pedir precio de notas. ¿Ustedes cómo almacenan? ¿Cómo hacen para almacenarlo? Entonces lo que yo hago es no eliminarlo de la base de datos, sino que yo le pongo un campo que se llama estado, activo o inactivo. Entonces lo que yo hago es que lo inactivo, y listo. ¿Ya? Los datos siguen en la base de datos porque deben seguir, ¿cierto? Pero no se muestra por ningún lado a partir de que está en estado inactivo. O sea que si un estudiante vuelve después de tener el mismo idea que... Sí, la idea es esa. ¿Para qué? Para que no haya problema con los códigos del estudiante y viceversa. Simplemente se debe habilitar. Si por ejemplo llegó un estudiante y yo no sé que ese estudiante estaba aquí y resulta que yo lo intento crear y el sistema por X o Y motivo me deja crearlo, ¿sí? Entonces eso va a ser un complique porque va a quedar con un ID distinto internamente. Entonces para eso está la cuestión de las tarjetas de identidad, que los IDs, eso no debería suceder. Entonces vamos a mirar este diseño lógico, vamos a revisar clientes animales, las relaciones uno a muchos. ¿Qué debe suceder allí? El animal Hereda y cliente. Entonces, ¿No se supone que no hay mucho con mucho? sí las hay, pero hay que arreglarlas, ¿sí? Hay que eliminarlas y acomodarlas. Entonces miren, ya le puse allí de cliente, ¿cierto? Miremos animales servicios. La relación es ¿qué? Muchos a muchos. ¿Qué debemos hacer? Nueva tabla. Una nueva tabla Tiene animal y de servicio. como llave primarias o foráneas. Llaves foráneas. Miren, allí está. Y yo le decidí poner como nombre historial, ¿cierto? Entonces miren, aquí la puse historial. Y dice servicio al animal. El día que se le prestó el servicio al animal. ¿Es necesario? Ya. Por favor, ojo con esto. En ocasiones a estas relaciones, a estas tablas que nos resultan acá, se les debe agregar otros atributos. Por ejemplo, yo aquí decidí agregarle fecha. ¿Para qué? Para saber la fecha en que se le prestó el servicio, ¿vale? Ahora miremos. No interesa, sino que las bases de datos hoy en día ya manejan el tipo fecha, ¿vale? Miremos algo. Esta relación me quedó uno a muchos, ¿cierto? Por lo tanto, la que tiene muchos debe heredar el ID animal, ¿cierto? Miren que esta relación de aquí abajo también me quedó uno a muchos. Por lo tanto, la entidad que tiene el valor de muchos me debe heredar ID servicio. ¿Sí ven que también coincide con lo que vimos de relaciones uno a muchos? Sí. Listo. Miremos clientes facturas. ¿Qué debe suceder? Facturas debe heredar el ID del cliente como llave foránea. Cuando relaciona mucho a mucho, la tabla nueva que queda siempre va a quedar uno a muchos y uno a muchos. Sí, siempre. La tabla que está en el centro va a tener valor como atributo muchos y las tablas que están ligadas valor como cardinalidad 1, se llama cardinalidad. ¿Listo? Bien, ahorita miremos facturas servicios. ¿Cómo debe quedar? Muchos a muchos. Hay que crear una nueva tabla, ¿cierto? Ay, está complicado. Ahorita miren que cuando usted tiene una factura, está el ID de la factura, está el ID del cliente, está la fecha, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, hay una cosa que se llama detalle, y en el detalle aparece cada producto o cada servicio y la cantidad, y eso es lo que se pone allí en la mitad. Entonces, el detalle que hereda el ID de la factura y también hereda el ID del servicio, y también le puse cantidad. Eso es para quitar la relación. Eso es para quitar la relación. La fecha ya la tiene la factura, ¿sí? Listo. Entonces, hasta allí ya cumplimos con lo que vimos, que es revisar las relaciones. Eliminamos las relaciones muchos a muchos, acomodamos las relaciones uno a muchos y relaciones uno a uno no hay ninguna, ¿cierto? Historia de forma puede haber ahí cliente. No es necesario, te muestro por qué. Porque como en el historial ya está el ID del animal, a través del ID del animal yo puedo acceder a esta tabla. Y una vez acceda a esta tabla, puedo acceder ¿a quién? Al cliente, ¿cierto? Por eso se hacen los IDs. Los IDs también nos sirven para navegar de una tabla a otra.
¿Eso quedaría sin la tabla de clientes? No, la tabla de clientes, así tal cual como está, va nuestro modelo. ¿Qué nos sucedió? Nos tocó agregarle 2 tablas más. ¿Sí? Entonces ya terminamos la primera parte, que es revisión de las relaciones. Ahorita vamos a revisar nuevamente las relaciones, pero lo que son las cuestiones de atributos. No sé si se acuerdan que aquí yo le agregué fecha a este y a este le agregué cantidad. Entonces es eso. Muchas veces a esas relaciones hay que agregarle atributos. Miremos este ejemplo. Aula y grupo. ¿Cierto? Un aula es un salón, ¿no? Un salón de clases. Y un grupo, por ejemplo, 10-1, 10-2. Entonces, una aula puede tener o ser asignada a muchos grupos y un grupo puede tener muchas aulas. Por ejemplo, ¿ustedes a cuántas aulas van? A muchas, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende a qué aula van? Depende de la clase, depende del día, ¿cierto? Depende de la hora. Listo, de la fecha. Entonces, miren yo lo que hice. Como la relación es muchos a muchos, debo arreglarla, ¿cierto? Entonces, creo una tabla intermedia que hereda y de aula y también hereda y de grupo. Y aparte de eso le agregué día y le agregué hora de esa relación. ¿Y de profesor? No, pues no, aquí no tengo profesor ni nada de eso, es simplemente un ejemplito corto. Pero pues sí, realmente aquí, si lo hiciera completo, también debería estar ligado a un profesor, ¿sí? Bueno, miremos cómo se vería eso en una base de datos. Entonces, por ejemplo, hay un aula 1, 2, 3, capacidad 20, 25 y 50 estudiantes. Los grupos 10, 1, 10, 2 y octavo. Entonces, miremos que aquí este primer registro, eso también se llama tupla. Si usted le dice la primer tupla, ¿cuál es? Es esta línea, ¿no? Tupla, con T. Tupla. O registro. Ahí esto está también más adelante. Entonces, miremos acá. Perdón. El aula 1 para el grupo 10-1 está reservado los días lunes a las 9, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿vale? Así es como trabajaría pronto una base de datos para hacer un horario. ¿Y la capacidad para qué lo utilizaste? La capacidad de estudiantes. No sé, pero no es necesario ponerla allá. No porque aquí él hereda solamente los IDs, ¿sí? Entonces aquí está el ID de aula y el ID de grupo como llave primaria y este hereda ambos IDs. Pero aún entonces, tiene capacidad. En las universidades normalmente sí se pide la capacidad dependiendo del grupo, ¿no? Entonces pues lo puse allí como para agregarle un atributo, ¿vale? Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. Un estudiante cursa estudiante y materia. Entonces un estudiante puede cursar muchas materias y una materia está siendo cursada por muchos estudiantes. Entonces hay que normalizar eso, hay que acomodarlo. Entonces creamos una tabla intermedia. Yo la llamé cursa, puede llamarlo matrícula, ustedes vean cómo se llama. Y aquí le agregué ID de estudiante y de materia. Heredó los IDs de ambos. Y aparte de eso le agregué un atributo que se llama nota, para saber qué nota obtiene un estudiante en cada materia que tenga matriculada o que esté bien. Otro ejemplo es, por ejemplo, estudiantes y libros. Ustedes pueden, por ejemplo, reservar libros en la biblioteca, ¿cierto? Entonces, estudiante, pues el código, libro, pues aquí hay muchos datos. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Lo llamé reserva, heredó los dos IDs, ID de estudiante y de libro, y le agregué fecha de reserva y fecha de devolución. ¿Sí? Miren que no es nada complicado. No todas estas tablas tienen atributos, ¿no? Hay tablas que quedan solamente con los dos IDs, ¿vale? Sí, como las que vimos anteriormente. Pero hay otras que sí necesitan atributos. Bien, vamos a revisar aquí. Estas tablas pues ya tienen los atributos, yo ya se los había acomodado, que es cantidad y fecha. Normalización. Listo. Miren que si usted ha hecho todo lo que hemos visto hasta el momento bien, y si usted ha tenido en cuenta que, por ejemplo, que un atributo pertenece a esta tabla y no pertenece a la otra, ¿sí? La normalización prácticamente no se hace. Pero en ocasiones uno no está claro si un atributo debe ir acá en esta tabla o debe ir en la otra, o están esas tablas mezcladas. Entonces allí hay que empezar a tener en cuenta la cuestión de normalización. Entonces, básicamente la normalización me permite garantizar que no haya redundancia en nuestra base de datos, que las consultas sean más fáciles de hacer,
que sea más entendible, que si usted quiere hacer agregarle algo a esa base de datos, sea sencillo de hacer ese cambio y no nos cueste tanto trabajo. Entonces básicamente mejoran la eficiencia de la base de datos, se reduce al mínimo el almacenamiento, como evitamos la redundancia, entonces estamos minimizando almacenar cosas que ya están repetidas, ¿cierto? No es lo mismo almacenar un solo nombre en un registro a tener que cambiarlo 400.000 veces, ¿sí? Porque nos va a consumir más tiempo. Listo. Y nos va a eliminar anomalías de actualización cuando insertemos un dato, cuando eliminemos algo. Por ejemplo, lo que yo les he explicado ahorita, si elimino al trabajador Robinson, ¿qué sucede? Entonces se deben eliminar los registros que estén ligados a él. Aquí hay un pequeño dibujito. Recordemos que hay 6 formas normales: primera, segunda, tercera forma normal. Hay una que se llama la forma normal de Boise Code, pasa a la cuarta y quinta forma normal. Si usted hace bien la forma normal 1, 2 y 3, básicamente ya su base de datos está lista para ser implementada en cualquier sistema gestor, ¿vale? Pero pues se han creado, digamos que, o a veces surgen pequeños problemas, pequeños inconvenientes, o se han notado ciertas cosas, entonces han creado 3 formas normales para la normalización. ¿Eso puede meterse ahí con ese ID? No. No, seguro no se vuelve a usar. No se vuelve a usar. La base de datos ya lo bloquea, no lo vuelve a usar. La única forma donde para esa tabla, ese ID está bloqueado. Lo único sí es que puede ser utilizado como llave foránea en otras tablas. ¿Sí me entiendes? En el caso que vuelvas, En el caso que usted vuelva, lo que se hace es activarlo. Por eso no se elimina, pues normalmente uno no lo elimina, sino que le pone un campo que sea eliminado. entonces después de un clase ya no lo borra, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos aquí en el colegio un proveedor, él nos vende el agua, ¿cierto? Y resulta que ese señor ya dejó de vendernos agua y conseguimos otro proveedor. Entonces si yo lo elimino, ¿qué pasa? Me eliminaría todas las facturas que tenía ese señor. Entonces lo que uno hace es, bueno, el sistema te puede decir eliminar y tú lo eliminas, pero realmente internamente en la base de datos no se eliminó, sino que se inhabilitó o se ocultó, ¿vale? Y ya, si tú quieres traerlo nuevamente, tienes que llamar al administrador de base de datos, y el administrador de base de datos se mete directamente en la tabla y manualmente modifica ese estado, ¿sí? Lo pone como habilitado, activo. Aquí todo el tiempo están pidiendo, claro, registros. Todo el tiempo para cambios de colegios, porque van para universidades, claro. Bien. Entonces recordemos que vamos a ver las 3 primeras formas normales. Entonces, primera forma normal. Lo que me preguntaba ahorita Urbano, yo le decía que los valores deben ser atómicos, ¿cierto? Un campo, por ejemplo, yo no pongo la columna que se llame hobbies. ¿Por qué? Porque allí puedo montar en bicicleta, correr, bailar, todo eso. Entonces, hobby. Si son varios hobbies, entonces debo hacer eso en otra tabla. Entonces vamos a ver cómo funciona. Miremos esto. Supongamos que tenemos esta tabla. Tengo código alumno, nombre alumno y asignaturas, ¿cierto? Se da mucho cuando el atributo está tiene una S, está en plural. Entonces, por ejemplo, miren que Manuel tiene A, D y G, Juan tiene 2 asignaturas y María también tiene 2 asignaturas. Entonces, la primer tupla, es decir, Manuel, en la primera línea, cumple con la primera forma normal. Este es un valor atómico. Aquí hay un solo valor, aquí hay un solo valor, aquí hay un solo valor, ¿cierto? Pero la segunda tupla, esta, no cumple con la primera forma normal. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe crear una nueva tabla que se llama una tabla auxiliar, ¿sí? Y se liga a alumnos. Entonces, aquí solamente tenemos los alumnos, en este caso Manuel, Juan y María. Y aquí creamos una tabla que se llama alumnos asignatura. Entonces, aquí están los códigos de los alumnos y cada una de las asignaturas. Esos son los derechos para resolver una relación de mucho. Exacto. Es más o menos lo que se hace. Es prácticamente lo que hicimos en las revisiones, cuando revisamos la relación 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. ¿Sí? Entonces, miren que es una tabla que se hace auxiliar. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza esto? En la cuestión de correos electrónicos, donde se ponen correos, ¿cierto? Entonces, no se deja aquí y los correos se separan con coma, no, eso no se hace.
¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero acceder al tercer correo? ¿Cómo lo hago? Me tocaría pues ya entrar a programar que separe eso con las comas y que eso es un complique, ¿sí? Entonces lo que hago es una tabla auxiliar que se llame correos y los ligo y ya. Miremos otro ejemplo. Vamos que tenemos libros y tenemos publicaciones o fichas de publicaciones. Por ejemplo, Las Maravillas Perdidas la publicaron en el 2000, Diccionario Larousse salió en el 94, en el 98 y en el 2000, ¿cierto? Y Cálculo Integral salió en el 90 y en el 2002. Entonces lo que hacemos es el número de publicaciones, lo mandamos a una tabla aparte, ¿cierto? Entonces me quedó los libros, esto ya está normalizado, y me quedó la tabla con libros, con las publicaciones. En sus bases de datos tengan en cuenta, si usted tiene, por ejemplo, nombres, entonces, ¿eso es atómico? No es atómico. Debes poner primer nombre, segundo nombre. Si tenemos apellidos, tampoco es atómico, o sea que no cumple con la primera forma normal, ¿cierto? Apellido 1, no, tú lo puedes poner en dos columnas, apellido 1, apellido 2. O sea que atómico es como la tabla. Sí, que cada cosa esté en su lugar, Ah, ya. ¿sí? Valores atómicos.